Hola, buenas noches. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, y vamos a trabajar un tema muy importante para todos nosotros. Adicciones emocionales. Un gusto verlos por acá todos. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Damián Pastrana. Es una persona que conoce mucho el tema de la salud y va a compartir con nosotros todo este conocimiento de las adicciones emocionales, porque nosotros creemos que nos hacemos adictos solamente a la droga, a los juegos de azar, a los vicios que vemos más superficiales, y no es así. También nos hacemos adictos a las emociones. Bueno, gracias a todos por unirse a nuestro live. Juan, buenas noches. Asma, buenas noches. Bueno, vamos a invitar a Damián para que empecemos este compartir de la información que nos trae hoy. Hola, hola. Buenas ¿Cómo has noches. ¿Cómo estás? estado? Yo muy bien. ¿Tú dónde andas? ¿En Estados Bien. Unidos, México? ¿En qué parte del mundo? En, en algún lugar del mundo, en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre Qué no quiero rico. mentira. Estoy aquí en Guadalajara. En Guadalajara, que parece Sí, Miami, porque hay un está calor muy rico el impresionante. calor. A mí me encanta ese clima. Hay muchos que no, pero a mí sí me encanta. Oye, Bea, me parece muy interesante este tema que vamos a hablar hoy porque solemos no darnos cuenta muchas veces en los baches emocionales que caemos, a pesar de estar conscientes. Muchas veces estamos trabajando todos estos temas y volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer y decimos, pero bueno, pero ya yo esto lo tenía superado. Y tú sabes, eso me ha pasado a mí, que llevo un montón de tiempo contigo. Cuando yo digo por fin, ya, lo superé, lo tengo superado. Pero no es Otra vez igual, viene no es igual. y eso, Exacto. no, no O es sea, igual, se no, va no es igual. trabajando la emoción Sí, progresivamente y las reacciones nunca van a ser iguales. Siempre van a ser más conscientes, más ligeras. Ya tú te estás auto observando porque ya te conoces, ya sabes qué es lo que correcto, está pasando contigo. O sea, nunca va a ser igual. Siempre vamos recibiendo una información nueva y vamos exactamente. a hablarle hoy a las personas precisamente de eso, de qué es una adicción emocional, cómo es que se trabaja la célula, por qué se trabaja la célula. Entonces, rico tenerte acá y bueno, cuéntame, tú qué has aprendido en todo este tiempo. Yo sé que has tenido un largo camino de conocimiento, de información en todos estos temas, porque a ti te encanta todo lo que es el tema de la estética, de la salud, de la belleza también, de la piel. Entonces, háblanos un poco para ti qué significa todo este tema de las células, las adicciones emocionales. Sí, vea, bueno, como muchos de ustedes saben, y los que no, bueno, me presento, yo soy Damián Pastrana y me dedico a la medicina estética, trabajo todo lo que tiene que ver con la estética facial, inyectología, y pues en el proceso de prepararme para todo esto, pues tomé obviamente muchas clases de anatomía, fisiología, biología. Luego empiezo el programa contigo, empiezo a buscar más la parte espiritual de todo este proceso y me parece sumamente interesante que las personas sepan también que van muy ligadas la una a la otra, como la biología, la fisiología van muy ligadas a la parte espiritual, porque lo que no hemos entendido muchas personas es que somos energía. Y quiero explicarles de forma muy sencilla a las personas eso que me explicaste tú en su momento cuando empecé contigo, de qué conforma una célula y cómo es que realmente sí somos energía. Es que la célula es a ver si me corriges si me equivoco, ¿verdad? Está compuesta de neuronas, perdón, de protones, neutrones y electrones y el núcleo. Quiere decir que el núcleo, o sea, eso es 100% y el núcleo es lo único que es materia de la célula. Los electrones, los protones y los neutrones obviamente son energía. Entonces, eso, si cada célula está compuesta de energía y el cuerpo está formado de células, todos los tejidos, todos los órganos y el organismo entero están compuestos de células, pues eso quiere decir que somos un 99.9999 energía. Entonces, a partir de ahí, quiero hablar un poquito de la parte fisiológica de lo que son las adicciones emocionales para que después les pueda dar a ustedes un pequeño, una pequeña explicación
de cómo trabajar estas adicciones emocionales, cuál es la raíz espiritual de esto, ¿no? Entonces, nada, sin más, El vamos otro día tú y yo a estábamos entrar. hablando un poco y me sorprendiste cuando me explicabas acerca de los telómeros, de la célula, de la telomerasa, que es tan importante para proteger esos telómeros. Expliquémosle primero qué es un telómero, por qué es tan importante esas patitas de los telómeros y qué papel juega la telomerasa en ellos. Ok, los telómeros, bueno, primero voy a entrar en lo que es la célula. La célula tiene un núcleo y dentro de ese núcleo es donde se encuentra el ADN. El ADN básicamente está en los cromosomas de la célula, ¿verdad? Los cromosomas son como dos barritas en forma de hélice, ¿verdad? Que están así entrelazados en una célula antes de la división celular, que después les voy a explicar un poquito lo que es la división celular. Esos cromosomas tienen, hazte la idea que tienes un bolígrafo, el casquillo que le pones al bolígrafo, eso se llama telómero. Es como una capita que cubre el Como cromosoma y eso es lo la que punta protege del al cordón de un ADN zapato, más o de... menos. Correctamente, correctamente. Eso que protege, esa tapita que protege el cromosoma para que no le entren infecciones o sustancias que no tienen que ver con el ADN, que puedan causar mutaciones, enfermedades genéticas y condiciones que puedan empeorar la salud de la persona, del organismo. Pues eso es el telómero. Y ahí este tema lo vamos a profundizar un poquito más después cuando hablemos del cortisol, que es una hormona que le dicen la hormona del estrés, ¿no? Pero es una de las principales causas del daño en los telómeros. Los telómeros hazte cuenta que se van acortando. En vez entonces de cubrir ya lo que es la puntita del cromosoma, se van recortando y ahí es donde empiezan todos los procesos de degeneración Sí, de la son como información unos genética, escudos, ¿verdad? Del ADN. Ahí empieza el envejecimiento, padecimientos de son como unos salud, y escudos etcétera. protectores del ADN, más o menos para que las personas puedan entender. Literalmente. Literalmente es lo que protege el cromosoma y el cromosoma es lo que contiene la información genética. El cromosoma literalmente es el ADN. Está dentro del núcleo de la célula y lo que protege ese ADN para que el cuerpo no envejezca, para que no se te caiga el pelo, para que no te salgan arrugas, para que no tengas enfermedades hepáticas, linfáticas, renales. Todo eso está en el núcleo de la célula y esa es la información. Porque hazte cuenta y podemos empezar hablando un poquito de lo que es la división celular. La célula está compuesta por un núcleo. Tiene mitocondrias, que es la que se encarga de la respiración celular. Tiene lisosomas, todo esto que está en el citoplasma que se encarga del funcionamiento de la célula y que todos los procesos celulares se lleven a cabo correctamente. Pero lo más importante que tiene una célula es el núcleo, que es lo que contiene la información genética. ¿Qué es la información genética? Todo lo que tú eres, el genotipo que te conforma a ti, esa es la información genética. Tu estatura, el color de tu piel, ese es el fenotipo como tal, pero todo lo que conforma tu tipo, grupo sanguíneo, cómo funciona tu cuerpo, todo está en el núcleo de la célula, ese ADN. Por eso cuando ocurre una pequeña mutación en alguna de las hélices del ADN, los efectos en el Claro. cuerpo pueden ser catastróficos. La telomerasa ayuda a proteger el telómero, porque es que los telómeros se van haciendo muy cortitos cuando va Correctamente. pasando los años. Vamos a hablar del cuerpo y lo que pasa en el cuerpo cuando este telómero se recorta. Obviamente, a medida que vamos envejeciendo, por la edad, el telómero se va Buenos recortando y hábitos, es un ¿no? proceso normal y natural. Y sí, claro, pero los malos hábitos lo que hacen es acelerar el proceso degenerativo del telómero. Y vamos a entrar un poquito ya en lo que es Como la el obesidad, cortisol. como no hacer ejercicio, el estrés. El estrés. Olvídate de las adicciones emocionales externas que son las drogas, la nicotina. Vamos a hablar un poquito más de lo que son las adicciones emocionales en sí, como tal. ¿Qué siento? Eh, el estrés, los celos, la envidia, la ansiedad, los pleitos, ese deseo constantemente de tener un problema. Lo que pasa es que cada uno Por tiene ejemplo, pensamientos, nosotros tenemos pensamientos y cada pensamiento libera una química. claro, a eso iba. Por ejemplo, las personas que son, por ejemplo, adictas al sexo. ¿Por qué son adictas al sexo? Porque el sexo crea oxitocina. La oxitocina es una hormona que, bueno, obviamente te hace sentir en la gloria.
Y por eso hay personas que son más dependientes. Como en todas las drogas, como en todas las emociones, hay personas, por ejemplo, la heroína, por poner un ejemplo muy cortito de una adicción externa. Del 100% de las personas que prueban la heroína, solamente un 20% es el que está en riesgo de crear una adicción total a lo que es la heroína, de necesitarla, así que me muero por la heroína, ¿no? Entonces, como pasa con la heroína, pasa con todas las demás. Por eso hay personas que son adictas al sexo, hay personas que son adictas a la comida, hay personas que son adictas a los celos, hay personas adictas a las peleas, hay personas adictas a la adrenalina, a las emociones extremas. Me voy a lanzar en paracaídas todos los fines de semana, porque es que si no, no siento que no vivo. Y eso son adicciones positivas de cierta forma, pero también están estas adicciones negativas. Por ejemplo, las peleas. Cuando tengo pleitos, se crea adrenalina, pero además de eso se crea cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que tu cuerpo produce cuando el cuerpo se siente atacado. Cuando está en ese modo de fight or flight, el sistema nervioso simpático se siente atacado, pues empieza a realizar, release, a soltar este cortisol, y que es como para proteger el cuerpo, pero este cortisol tiene efectos nefastos en el organismo. Ahí es donde viene la parte de los telómeros. El cortisol es la principal causa del aceleramiento del acortamiento Lo de que los pasa telómeros. es que hay que empezar a De, darle esta información a las personas para que tomen conciencia de que cada emoción produce una química cerebral, o sea, una química en el organismo por las correctamente. glándulas adrenales que están encimita de los riñones, ¿no? Entonces, toda esa química que se produce ¿Sí? se transporta por el sistema sanguíneo hacia todas las zonas del cuerpo. Inclusive, nosotros tenemos Claro. glándulas en cada uno de los centros de energía, porque los centros de energía no solamente son energéticos. Sí, Cada los chakra chakras son glándulas. está directamente vinculado a una glándula. Y ahí es donde hablamos de nuestro sistema endocrino, que el sistema endocrino son Correcto. glándulas que están en el cuerpo y están vinculadas a cada centro de energía y ellas producen mensajeros de toda esta información. Son mensajeros, son hormonas químicas Claro. que se producen en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes afectada la parte de la supervivencia, de la seguridad, de la confianza, se afecta el chakra raíz. Y ahí están las glándulas suprarrenales. Entonces empieza a liberar una química a todo tu cuerpo, afectando obviamente la célula, recortando la vida de los telómeros, y es ahí donde se produce el cáncer y todas las enfermedades que hoy en día. ¿Por qué hoy en día está tan común el cáncer? Por esa Claro. misma razón. Sí, es importante lo que estabas hablando ahí del sistema linfático y el sistema endocrino. El sistema endocrino es el encargado de la creación de las hormonas. Todas estas hormonas, la mayoría de ellas son neurotransmisores también. Las neuronas lo que hacen es soltarlas, la epinefrina, la dopamina, la oxitocina, todas estas hormonas son secretadas por el sistema endocrino. Y bueno, hablábamos de eso porque mencionaste el cáncer. Una de las principales razones por las cuales se crean diferentes tipos de cáncer en la actualidad es por el cortisol, los elevados niveles de cortisol que tiene cada persona. Y ahí es donde vimos al principio del chat, del live. Vea, no nos damos cuenta muchas veces de que creamos una adicción al cortisol. Yo creo que la he sufrido yo, no sé si completamente la he liberado todavía, creo que todavía me falta, pero yo creo que sería seguro decir que un 98% de la sociedad tiene una adicción al cortisol de una forma u otra. Y este cortisol es el principal causante de todas las enfermedades genéticas y emocionales que existen al día de hoy. Se habló muchísimo de una pandemia del COVID-19, pero no se habló de la pandemia que hay actualmente en el mundo, que es la salud mental. O sea, una de las responsables de la mayoría de los problemas que tenemos hoy, y es precisamente porque tenemos adicciones a estas emociones tan tóxicas en muchos momentos que no nos permiten, ni aún conociendo la información y la solución para nuestros problemas, vivir una vida plena y estar en paz, porque siempre buscamos sentir lo que queremos sentir. ¿Por qué buscamos esto? Porque hay el sistema neurológico siempre va a buscar ese Esa efecto misma de sensación, la misma recompensa. sensación. El cerebro,
Esa misma sensación. Así como las personas que sienten placer al comer, ¿eh? Van a buscar, claro, voy a buscar comer porque lo que siento es placer al comer. Ah, bueno, de esa misma forma, cuando hay personas que que son adictas a pelear, van a buscar pelear todo el tiempo. Y si no tienen motivo para pelear, lo van a inventar. Lo van a inventar y se van a sacar. ¡Ay! Es que el aire me soplaste muy fuerte. Y ahí se alma la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque somos adictos a este tipo de emociones, porque el sistema de recompensa del cerebro es insaciable. Tienes que buscarlo siempre. Es importante también saber cuál es el principal alimento del cerebro. ¿Sabes cuál La es? glucosa. Es la glucosa. La Pero él siempre glucosa. Por eso es que somos también también tan está, adictos sí, al por eso es azúcar. que él siempre busca la fructosa, las frutas. El Las alimento frutas, el cerebro principal, siempre exacto. busca azúcar. Claro. Pero como también está la insulina, que es la quema, que es otra hormona que se encarga de quemar el azúcar, el cuerpo conserva mucho el azúcar. No le gusta mucho usarla. El cerebro es un glotón, pero también es, de cierta forma, súper perezoso. Al cerebro no le gusta trabajar mucho. Por eso es que muchas veces tenemos la solución, que ahorita la vamos a hablar, que yo sé que tú la tienes, pero no queremos hacerla. ¿Por qué? Porque el cerebro es perezoso. El cerebro dice, yo me quiero quedar aquí sentado. Y lo más cómodo en este momento es que yo pelee. Es que yo peleé, porque o sea, ya estoy acostumbrado a esto, ya yo sé cuál va a ser el final, ya yo sé cómo me voy a sentir al final, y me voy a sentir bien, porque ya terminó la pelea, y ya estoy a gustito, ya le di esa adrenalina que mi cerebro quería, y ahora me voy a dormir. Y no te das cuenta que la otra persona que no tiene esa misma adicción que tú, lo que hiciste fue destruirla, no va a querer dormir, no va a querer estar a tu lado, no te va a querer hablar, por ejemplo, y entonces tus adicciones emocionales te van siempre a crear un problema Claro, inmenso en tu ahí vida. cabe anotar, Damián, que el cerebro tiene una función y es ahorrar energía. Y como esa es la misión principal del cerebro, Correctamente. lo que hace es grabar rutas de comportamiento. Porque, bueno, es muy conocido ahorita el Ujú. tema de la epigenética, que se ha demostrado científicamente que nosotros nos afectamos directamente por el ambiente. O sea, la mitad de nuestras redes neuronales se construyen por el ambiente, están realmente Ujú. influenciada la información por el ambiente, por la educación, por lo que vimos en nuestros padres, por lo que vimos en todo el entorno. Y el otro 50% de las redes neuronales lo constituye el ADN, la genética. Así que cuando nosotros Correcto. somos niños, es la parte fundamental para grabar esas creencias, ya sean negativas o positivas, que es lo que te hace adicto a las emociones. De los 2 a los 7 años, el niño se encuentra en un estado de onda cerebral teta. Y en ese estado de onda Tera. cerebral es donde el niño no distingue lo bueno de lo malo y entonces absorbe y absorbe toda la información. Él no sabe qué es bueno ni malo. Y ahí es donde si el niño vio un ambiente de peleas, conflictos, discusiones, se acostumbró a qué? A estar en ese estado reactivo, de alerta, de lucha huida que tú decías, el Correcto. sistema, se activa el sistema reptiliano todo el tiempo, que nosotros tenemos 3 cerebros, el reptiliano es uno de ellos. Entonces siempre estamos en lucha huida. En la Ujú. antigüedad pues era muy importante y es importante generar un poquito de cortisol porque eso nos motiva, eso nos ayuda, pero antes era para defendernos de los animales porque éramos cazadores, teníamos una cultura muy primitiva y por eso el sistema de lucha-huida era tan importante para defendernos y protegernos. Lo que pasa ahorita es que nos mantenemos a la defensiva, A la defendiéndonos y defensiva todo el tiempo. protegiéndonos. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres, por ejemplo, que vieron a su madre ser maltratada por su padre y que se lo aguantó toda la vida y nunca tomó la decisión de separarse. ¿Por qué? Porque es que a los hombres hay que darles gusto, porque a los hombres había que complacerlos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una consultante que ella fue abusada por unos hermanos y ella me decía que es que ella no le decía nada al papá, ni a la mamá, ni a nadie, porque siempre creció con esa información de que al hombre había que complacerlo, al hombre había que servirle, que agradarle. Y para ella que los hermanos la usaran era como que, bueno, yo tengo que darle gusto a mis hermanos. Imagínate hasta el nivel donde llega una información que influye tanto en un niño. Así que esa información que hace que ella cuando crezca
atraiga hombres como su padre, que maltrataban o discutían mucho con la mamá, y que ella quiera seguir en ese patrón de comportamiento y que no sea capaz de dejar a su esposo, que no sea capaz de tomar decisiones o que sea dependiente financieramente al esposo y no tenga la capacidad de crear sus propios negocios. En el caso de las mujeres, pero también se puede aplicar. Exacto. También pasa en los hombres. Claro, no, no, y muchas veces también crean ese tipo de situaciones, porque es lo que uno se, ahí viene la adicción. Tengo una adicción emocional a ser manipulado, a ser maltratado, porque es increíble, suena muy, muy increíble para las personas que no lo sienten. Algo que no nos agrada, nos acostumbramos. Eso se llama adicción Sí, emocional. claro, lo que pasa es que también tenemos que tener muy claro que si no le damos solución a este tipo de cosas de una forma rápida o lo atendemos, puede llegar a complicarse muchísimo. Por eso es que pasan los desastres que pasan, los feminicidios, los asesinatos entre parejas, porque eh, como la droga, el sistema nervioso empieza a recibir ese estímulo y ya luego no encuentra la forma de satisfacerlo con la misma pelea que tuvo antes. O sea, va a buscar escalar la pelea para sentir ese rush más. Y por ejemplo, en el caso de las drogas, pues ahí es donde Generado. ocurren, obviamente, la sobredosis. Me he metido tanta heroína, tanta heroína, tanta heroína, me he inyectado tanto, me he metido tanta cocaína, que ya la misma cantidad que me ponía antes ya no me va a servir, no me va a hacer el mismo efecto. Entonces, que busco un poquito más y un poquito más, y ahí es donde viene la sobredosis y la muerte. En el caso de lo emocional, ahí es donde vienen los grandes Si alguien se desastres que acostumbró ocurren, a desgraciadamente. estar en un ambiente de conflicto, de pelea, de ansiedad, cuando vio a los padres preocupados por pagar las Mm, cuentas, eso genera mucho estrés, mucho cortisol. correcto. Y como el niño grabó ese patrón de comportamiento por el ambiente, porque ya sabemos que el 50% de nuestras redes neuronales se forman a través de la influencia del ambiente y el otro 50% a través de nuestros ancestros, Mm, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Son 4 generaciones con las cuales nosotros nos vemos influenciados por todas sus, digamos, todo lo que haya habido, si hubo alcohol, si hubo infidelidades, si hubo traumas, si hubo memorias difíciles, no solamente lo negativo, también lo positivo. Toda esa información se transmite ujú, genéticamente a los hijos y a los hijos de los hijos. Hasta la cuarta generación nos vemos muy correcto. afectados. Y si te acostumbraste a ese cortisol, te acostumbraste a esas sensaciones de conflicto. Por ejemplo, hay una creencia que yo trabajo mucho y es que el amor se expresa a través de conflictos, peleas y discusiones. Porque vieron a papá discutir Ujú, tanto con mamá que se acostumbraron a que tiene que ver con la pelea y la discusión. Y es más difícil demostrar el amor y el afecto y es muy fácil estar discutiendo. ¿Por qué? Porque ya acabaron una creencia en la niñez ujú, de que para yo expresarle amor a mi hijo debo correcto. estar peleando y discutiendo constantemente con él. A mí me pasaba eso todo el tiempo con mi hija y yo quería Correcto. darle todo mi amor y terminábamos a veces discutiendo. Y fue porque yo vi a mi papá desde muy pequeña, pues desde que era una niña, papá se enojaba fácilmente con mamá porque salía tarde y yo grabé esa creencia. Así que cuando crecí, yo me aceleraba Claro. constantemente, me hice adicta a ese cortisol. Y ya cuando tomo conciencia, digo, no, no más esto, ¿cómo se puede cambiar esta información? Que me imagino que eso es lo que tú quieres, que ya empecemos a transmitir. Claro, sí, quería adicionar ahí un momentito antes de que no se piensen que esto es imposible, porque el cerebro, las neuronas y las conexiones neuronales siguen pasando a través de nuestra vida. Antes se creía que las neuronas a la vez que se morían, pues ya obviamente ya no podíamos reemplazarlas y ya, bueno, ya tomas mucho alcohol, se te van a morir todas las neuronas y ya, valiste madre. No, ya eso no es así. Se demostró que la neurogénesis es la creación de nuevas neuronas a través de nuevas vías neuronales, y nuevos comportamientos, y nuevos pensamientos, y sí seguimos creando. Así es que tenemos solución a este problema. Hay que poner manos a la obra y realmente hacer el trabajo, eso sí, y no es sencillo. A ver, me dice Beatriz que no se dice eso. Sí es sencillo, es muy fácil, pero sí se puede hacer, lleva
Lleva esfuerzo, lleva disciplina, lleva constancia sobre todo, pero sí se puede hacer. Vea, quería explicar esto un momentito antes de que tú empieces a dar esto para que las personas que nos están viendo entiendan un poquito por qué es tan importante esto que vas a explicar tú. Porque hay que darle una información a la célula para que las nuevas células empiecen a formarse con esta información. Las células se dividen constantemente, tenemos más de 5 millones de división celular pasando por segundo en nuestro cuerpo. Pero que el sistema de células completo del organismo se renueve toma aproximadamente 21 La días. ¿Cierto o regeneración no? celular tarda más o menos 21 días, un mesecito. Es un promedio. Sí, no podemos ser muy exactos Correcto. porque pues son millones de neuronas, células que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, pero bueno, quería explicar esto un momentito y ponérselo en imagen para que vean. Esto es una división celular. Esto es la división por mitosis. La división por mitosis es la división que hace nuestro organismo para crear nuevas células. Aquí está la célula, aquí están los dos cromosomas, como estábamos hablando de lo que estábamos hablando antes. Estos son dos cromosomas. Los cromosomas se dividen, se crean dos cromosomas exactamente iguales, y ahí es donde está la parte importante. La célula se divide y se forman dos células hijas exactamente iguales a la célula madre que fue la inicial. Quiere decir que de cada célula se forman dos células nuevas. Por eso es tan importante a la hora de reprogramar, que es lo que va a explicar Beatriz ahora, darle esa información nueva a la célula para que cuando ocurra la división celular, ya esa información que ya guardamos en esa célula madre se transmita exactamente como nosotros queremos a esas dos células hijas. Entonces ya nos queda claro que la célula Uh-huh. es el secreto para poder crear realidades armónicas. ¿Por qué? Porque en ella se guarda la información que grabamos en la niñez. Funcionamos como una computadora. ¿Qué requiere la computadora para poder funcionar y operar? Un programa, ¿verdad? Que tú le instales un software. Entonces, cuando nosotros instalamos el software a la computadora, la podemos maniobrar, utilizar como queramos. Nosotros también requerimos un software. Ese software lo estructuramos hasta los 12 años. Entonces, de los 2 a los 7 es la parte primordial del niño, porque ahí está recibiendo toda la información y está en estado de onda cerebral tera. Y de los 7 a los 12 ya subimos a un estado de onda cerebral alfa, que es cuando estamos ya más conscientes, pero todavía muy relajados. Y hasta los 12 años es que grabamos la información, porque a los 12 años se cierra el cableado neuronal. Ahí ya está toda la información que va a empezar a dirigir tu vida. Lo que Conforma conforma tu tus patrones de personalidad. comportamiento, de conducta, tu personalidad. Si viste que en la familia mamá era una mujer que no trabajaba, ama de casa, entonces las mujeres tendemos a modelar a mamá. Y cuando queremos trabajar es con mucho esfuerzo y sacrificio. Si el niño vio a papá que lo sobreprotegió, mamá que lo sobreprotegió, ya cuando el niño crece, no va a poder desarrollar bien todas sus capacidades, habilidades y talentos, porque se va a sentir frustrado. Si tiene algún pequeño error en su vida, se va a sentir frustrado y va a necesitar que alguien lo apruebe, que alguien lo guíe. Y por eso es que el niño no tiene esa tenacidad para poder salir adelante, porque fue sobreprotegido. Entonces, así como todas las emociones que hablábamos ahorita, que si una mujer se acostumbró a que el papá maltrató a la mujer, ella va a seguir atrayendo ese tipo de hombres y se acostumbra porque ya generó cortisol desde que era un niño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando crece, la mente inconsciente, que es donde están todas las creencias, que es las células, cuando crece va a traer hombres como papá y no va a poder salirse de esa relación, porque va a decir, bueno, yo ya estoy acostumbrada a Claro. ver ese de comportamiento, entonces como se repite y se repite y se repite, se convierte en un hábito, porque el cerebro graba rutas de comportamiento. ¿Para qué? Para poder ahorrar energía, porque mientras más ahorra energía, mejor para el cerebro, porque el cerebro es perezoso, al cerebro todo lo que sea esfuerzo no le gusta, a él le gusta todo lo fácil y lo divertido. Entonces, mientras más energía pueda ahorrar, mucho mejor, y por eso es que se crean los patrones de comportamiento y conducta y tú terminas conduciendo de manera automática, tu digestión es de manera automática, te bañas de la misma manera, te cepillas de la misma manera, todo lo volvemos automático y por eso hacer un cambio requiere tanta energía.
es que nosotros en el cerebro tenemos un promedio de más o menos 100.000, 80.000 millones de células neuronales. Estas células, como tú decías, tienen la capacidad de regenerarse. Eso es lo que se llama neurogénesis. Neuro viene del cerebro, génesis de la creación de la Biblia. Entonces, si tenemos la capacidad de regenerar las neuronas, o sea, es algo maravilloso, porque ya cuando te haces consciente de esas programaciones que tú le diste a la mente inconsciente cuando eras un niño, al subconsciente, entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a cambiar esas creencias. ¿Y cómo lo logramos? Primero, comprendiendo la conciencia de por qué vamos a empezar a cambiar esa información que está en las células. Y es porque cuando se mueren cada día, si tú divides 100.000, 80.000 millones de células entre 21 días que tarda el cerebro en regenerarse, eso nos da un promedio de 4.000, 5.000 millones de células diarias. Entonces hay unos videos que ustedes pueden buscar en YouTube y es que las células escuchan lo que tú hablas, piensas y sientes. Cuando vamos a iniciar a reprogramar esas células, entonces quiere decir que hoy 4.000 a 5.000 millones de células nacieron para poder grabarle una nueva información. ¿Y cómo se hace esto? Como ellas nos escuchan, lo que nosotros pensamos, hablamos y sentimos, nosotros podemos darle la nueva información a esa célula porque ella le va a transmitir la vieja información a la nueva célula que están haciendo. Eso se llama apoptosis. Es un término que no es muy conocido, pero quiere decir que cuando las células se mueren, las que se mueren no lo hacen hasta dejar la vieja información a las nuevas células. Entonces, si hoy están muriendo 4.000, 5.000 millones de células neuronales, ellas primero van a recibir la vieja información. O sea, el patrón de comportamiento anterior. Ah, es que el amor es sufrimiento. Graba, Es que esa es la graba la mitosis, información, lo esa que es te la decía, la mitosis. célula se divide, entonces graba la información a la nueva célula. Y cuando nosotros reprogramamos, ¿qué estamos haciendo? Evitando que se grabe la vieja información. Le estamos dando la información que estamos transmitiendo a través de mi Información emoción, mi nueva. palabra y mi sentimiento, es la información que le estoy transmitiendo a la nueva célula. Y por eso es que la programación es tan importante. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Porque el cerebro es perezoso, como lo decíamos. Al cerebro hacer un cambio le genera un desgaste de energía y hay que reprogramar todos los días la misma información. Entonces, escogemos un grupito de creencias y por eso la conciencia es lo más importante. Entonces tú dices, bueno, estas son las creencias que yo grabé en la niñez, porque eso fue lo que aprendí de mis padres y también vamos a analizar a tus abuelos, bisabuelos, porque eso con energía también se puede bajar la información. Entonces, yo quiero empezar hoy. Correcto. ¿A qué? ¿Qué es lo que más les gusta a las personas? Ah, bueno, voy a empezar a ir al gimnasio para bajar de peso. Sí, pero tienes que convencer a todas las células de que tú quieres ir al gimnasio y que quieres bajar de peso y levantarte cada día temprano. Hoy lo haces, perfecto, pero si no lo haces mañana, esas células que nacieron mañana no les diste la nueva información. Entonces, levantarte mañana, el siguiente Claro. día, cuando lo haces por 21 días, ya generas un hábito, ¿ok? Y para generar y crear un patrón de comportamiento y conducta requieres 76 a 90 días para poder darle la información a todas las células por 21 días y ya repites y repites por 3 meses para que sea un patrón de comportamiento. Porque nosotros cuando queremos ir al gimnasio, sigamos con el ejemplo, y vamos a formar músculo, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos, perfecto, vamos al gimnasio, pero hay que hacerlo por lo menos 4 o 5 veces por semana. Cuando ya llegamos a 3 meses, ya tú vas viendo el músculo formado. Porque el cerebro tarda más o menos ese tiempo en crear un nuevo patrón de comportamiento. Así que si tú grabas nueva información, la misma información la grabas por 3 meses, ya le estás dando un patrón de comportamiento, conducta a tus células, ¿ok? Y por eso es tan importante saber identificar las creencias, empezarlas a reprogramar, hablarle a las células todos los días, que eso es lo que llamamos ego, niño interior. El ego, el niño interior, las células y la mente subconsciente es lo mismo.
Es exactamente lo mismo. Cuando tú le estás hablando al ego, al niño interior, que muchas personas han escuchado el tema de que háblale a tu niño interior, que hay que educar, es porque a quien le estás hablando es a Ujú. tus células, porque las células escuchan lo que tú piensas, hablas y sientes. Así que cambiar estos patrones de comportamiento se requiere obviamente de conciencia, acción, disciplina y entender por qué Ujú. sí hay que reprogramar. Porque ya esa mujer que se dejaba maltratar del Ok. esposo, si empieza hoy a reprogramar que el amor es paz, que el amor es armonía, que ella merece, que a los hombres ya no hay que darles gusto en todo lo que pidan, esa mujer va a poder manejar una información diferente a las células y como tú decías, si somos energía, las células están atrayendo, emitiendo y almacenando información de acuerdo a las creencias. Entonces ella va a traer una relación completamente diferente. Yo quería preguntarte, porque o sea, sí, ya entendemos que dentro de 21 días hay que reprogramar y todo esto, pero sí es un proceso que requiere constancia y disciplina, como habíamos dicho antes. ¿Qué pasa si en ese proceso de reprogramación yo tengo una recaída? ¿Qué es lo que debo hacer? Por ejemplo, llevo 10 días reprogramando y soy violento. Soy una persona que me comporto agresivo con los demás, que reacciono, soy muy reactivo. ¿Qué hago si en ese proceso de reprogramación consciente que yo estoy haciendo Primero, vuelvo a caer? apartarte del juicio y la crítica, porque debemos entender que apenas estamos educando a un niño, que es lo que llamamos las células. Okay. Entonces, cuando un niño se educa, él no entiende de primera entrada que ya no puede rayar las paredes, que ya tiene que comportarse súper bien, sentarse y no interrumpir. No, el niño no entiende eso de primera entrada porque estamos educando a un niño. Entonces, lo primero es no juzgarse, hacerse consciente cada vez más, porque yo, por ejemplo, tenía el carácter muy fuerte y cuando empiezo a reprogramar, muchas veces me volvía a enojar y me juzgaba. Y al juzgarme, perdía como la motivación para volver a reprogramar, porque se pierde la motivación. O de estar repitiendo todos los días lo mismo, porque si Ujú. lo hacemos con la mente tampoco funciona. Hay que hacerlo con el Sí, corazón. exacto, hay que hacerlo Exacto. desde el corazón, sintiéndolo realmente, claro, y no solamente de que lo empezamos a rechazar, sino que empezamos a empezar a buscar una serie de excusas para no hacerlo. Ah, hoy no me va a dar tiempo porque tengo que ir al gimnasio, hoy no me va a dar tiempo porque tengo que cocinar, ah, hoy no me va a dar tiempo porque tengo que ir a buscar a los niños a la escuela. O sea, siempre empezamos a buscar una excusa. Pero a ver, o sea, si yo soy, porque es muy fácil, suena muy fácil decirlo, vamos a reprogramar por 21 días, pero si yo soy adicto, imagínate, soy adicto a la heroína, es muy difícil decir a alguien que sea adicto a la heroína, llegar a decirle, ya a partir de hoy vas a pasar 21 días sin tocar la heroína y ya vas a crear un hábito nuevo, ¡mua! La vida va a ser de colores. Ajá, no, no es así. ¿Cuál es la técnica que tú puedes decirle a las personas que nos están viendo? O sea, sí, eh, tengo una adicción. Mira, soy un celoso enfermo perdido. ¿Cuál es esa solución para yo empezar a reprogramar de forma, vamos a llamarlo de una forma que no sea tan abrupta, eh, esta adicción Bueno, a la dopamina que me primero, da como pelea por ya tú ser? lo dijiste, somos energía. Cuando tomamos conciencia de la información, ya hay una energía que se empieza a mover en el campo crístico de nosotros. Nosotros tenemos un ser crístico, un ser superior, que empieza a hacerte tomar conciencia. Ok, tomo conciencia de que la adicción por lo general estoy llenando vacíos. Entonces, ¿cuál es el vacío que tengo? Ahí debo ir directamente a encontrar la raíz. Cuando encuentro la raíz me doy cuenta que papá no me dio el amor, que fui maltratado por mamá. ¿Qué vamos a hacer? Empezar a reprogramar con papá y mamá. En primera instancia trabajamos con hipnosis, con regresiones, con sanaciones profundas para entrar directamente a la mente inconsciente con ayuda de un guía y una persona que lo sepa hacer. Entonces yo empiezo con hipnosis, con regresión y con una sanación Ah, profunda directamente con la persona. Después a la persona le enseño a sanar y a reprogramar, sí. porque ahí hay que ir a sanar directamente la raíz. Cuando la persona ya empieza a sanar y a perdonar, Correcto. supongamos en este ejemplo que dimos a papá y a mamá, por toda la falta de amor, la carencia, por no haberlos tenido, por la ausencia de ellos, la persona que va haciendo va tomando conciencia y ahí va empezando un cambio a nivel energético. Y la célula ya ahí va empezando a cambiar, porque al comienzo, pues como te digo, el cambio es progresivo, pero cuando la persona ya lo va haciendo la primera vez, ya ahí empezó su cambio y ya ahí empezó la conciencia
¿Que va a recaer? Sí, así como el carácter. Yo empecé a reprogramar mi carácter y muchas veces me volví a disgustar con los empleados, con mi familia, con las personas. Sin embargo, ya cuando yo comprendí que simplemente era un programa que yo traía de mis ancestros, de mi papá, de mis abuelos, ese programa yo lo iba reprogramando progresivamente y no me juzgaba. Sí me puedo sentir mal, claro, en el momento. Sin embargo, tienes que salirte de esa emoción rápidamente porque recuerda que estamos adictos al cortisol y a la adrenalina. Entonces, cuando nos hacemos Exacto, conscientes, exactamente. bueno, al otro día, ¿qué hago? Reprogramar. Me levanto temprano y voy a reprogramar y sigo reprogramando y haciéndome consciente de la información. Porque un árbol es como la vida de nosotros y ese árbol tiene hojitas que son las emociones y esas hojitas tiene raíces. El árbol tiene unas raíces que hay que empezar a limpiar esas raíces. Por ejemplo, la ansiedad, que es un Correcto. tema que yo manejo mucho, la ansiedad, el estrés. Entonces, esa ansiedad y ese estrés tiene unas raíces que puede ser la persona muy rígida mentalmente, que se exige demasiado, una persona muy fuerte consigo misma. Esas raíces son las que la persona debe empezar a reprogramar y cuando las empieza a reprogramar, las células van escuchando esa información y nunca va a ser como el primer día si tú decides y hacerlo constantemente. El problema Correcto. es cuando renuncias y no sigues reprogramando. Cuando lo dejas, claro. Ahora, yo quiero preguntarte algo. O sea, sí es recomendable que la persona tenga algún tipo de apoyo, porque muchas veces tendemos a pensar que los psicólogos, los coaches, son para personas que tienen problemas mentales, que muchos, diría que la mayoría de la población estamos cundidos de problemas mentales. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a llamar loco al que anda por la calle cantando y gritando. No, 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 aquí locos estamos yo creo la mayoría, pero tenemos la mala creencia de que ir a una terapia, ir al psicólogo o tener un coach de vida es algo que no está bien visto. Creo que a medida que pasa el tiempo nos hemos hecho más conscientes y las redes sociales han ayudado muchísimo, lo hemos hecho en otras ocasiones, a hacer este despertar. Pero sí creo, y corrígeme si estoy mal, que este proceso debería ser para las personas que no lo conocen mucho, que una persona que no está acostumbrada, que no sabe ni siquiera meditar por 5 minutos, como yo cuando empecé este proceso. A mí tú me decías, meditas 2 minutos de ser. Meditar 2 minutos, yo no sé, no puedo quedarme ni callado 2 minutos, voy a meditar. Es importante, ¿verdad?, tener un apoyo, alguien, una persona en la que tú confíes, alguien que esté capacitado, Sí, alguien que te pueda ayudar en cuando mira, yo la incluso venga estoy vida, haciendo un ¿verdad? video de ese tema donde estoy instando a las personas que quieren trabajar en este camino que primero se preparen, porque lo que pasa es que están a veces dañando la confianza de las personas, porque hacemos un curso de coaching Mm. o hacemos simplemente un taller o una certificación y las personas creen que ya están listas para atender y guiar a otros. Lo más importante es que cuando tú estés en ese Mm. propósito de guiar a otros, tengas al menos paz mental. No es que tengamos que tener la vida perfecta, no, porque yo creo que mientras estemos aquí en la tierra vamos a Correcto. estar sanando muchas cosas. Por ejemplo, yo me tardé 8 años para empezar a guiar personas. Lo hacía de manera gratuita por 5 años y me iba súper bien, pero lo hacía con personas más cercanas y luego me fueron recomendando. Pero hasta que yo no sentí que yo tenía trabajada mis emociones, que estaba en equilibrio, que estaba en paz, en tranquilidad, no es que ya tenga todo logrado, ¿no? Porque ya hay muchos proyectos bonitos que también quiero empezar a materializar, pero ya tengo paz, ya tengo tranquilidad, ya reprogramé lo que era el amor, la parte financiera que siempre eran de esos caos y esos conflictos. Entonces, cuando tú ya tienes las Correcto. bases, las herramientas, yo tuve una guía por 2 años. Y cuando ya tú vas adquiriendo esas bases, esas herramientas, las vas aplicando en ti. Y ahí sí, cuando tú ves que de verdad cambias y que de verdad tú eres un ejemplo interno y externo, porque hay muchas personas que son ejemplos externos, pero internos todavía están saturados de emociones negativas, de miedos, ansiedades, vacíos, no tienen relación de pareja o tienen problemas financieros o están con muchas inseguridades. Entonces yo pienso que para poder guiar a una persona, primero debe estar al menos en armonía, Ujú. en paz y en equilibrio mental para poder transmitir esa energía a otros, porque es que nosotros
por energía. Y ya claro, cuando la persona esté lista para dar ese apoyo a otros, sí, obviamente siempre le voy a decir a una persona, ve y busca apoyo, porque nosotros no podemos voy a acceder buscar a la apoyo. información de la mente Sí, subconsciente, porque toda esta información que se graba en las células queda grabada en la mente subconsciente y no podemos acceder de manera claro, voluntaria a la mente subconsciente. Requerimos un guía que nos ayude a descubrir inicialmente esa claro, información. Y ya, exacto, y tú vas descubriendo creencias, las vas exactamente, reprogramando. Entonces, ¿qué pasa? Las células están muy densas porque la información que normalmente grabamos es una información muy negativa, de miedos, de ansiedades, de frustraciones, de falta de merecimiento, de baja autoestima. Es una persona que tiene baja autoestima ujú, siempre necesita el reconocimiento, llamar la atención, que lo vean, necesita como que siempre le estén diciendo y lo estén apoyando y le estén alabando. Esa persona, si tiene baja autoestima, debe empezar a reprogramar esas inseguridades para que esa persona se llene de amor propio. Y obviamente, qué rico que te valoren, que te digan qué bonito eres, qué bien lo hiciste, pero que ya no sea por necesidad, sino porque te lo mereces, por merecimiento. sí, igual, no solamente por merecimiento, cuando tú reprogramas esa No te información en tus células, no te va a hacer falta. falta ni escucharlo, tú lo sabes y punto, y por ende es mágico lo que pasa, lo que siempre quisiste no te llegaba, pero cuando ya tú lo sientes y no te hace falta, es que te llega, es increíble, es como Mary Poppins, voy a estar mientras no me necesiten y cuando me necesiten ya me Es que tengo es que muy ir. bonito, Damián. Cuando te Este, empiezas a programar, oye, te cambia tu es, mundo exterior. Yo no puedo cambiar todo el mundo, pero cambio y cambia mi mundo sí, así exterior. es. Cambia la información de las Así es, células, así es, cambia lo que estás atrayendo en el exterior. así es. Bueno, yo quiero invitar a las personas que nos están viendo y a las que lo van a ver luego colgado en nuestros Instagrams, que nos envíen mensajes si tienen algún tipo de adicciones emocionales, si hay algún tema que quieren que toquemos en uno de nuestros live. Esto es algo que vamos a estar haciendo muy a menudo. Yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendarles a Beatriz. La verdad que Beatriz me ha ayudado muchísimo en mi proceso de crecimiento personal. Aún tengo un buen camino por recorrer, pero lo que les estaba diciendo cuando empezaba el live, me siguen pasando algunas cosas y sigo regresando, pero ya las tomo de una forma completamente diferente y ya puedo reaccionar de una forma diferente, o sea, más madura, más consciente. Así es que les recomiendo a Beatriz, los invito también a que estén pendientes de la información que vamos a lanzar, porque esta hermosa mujer que ven aquí va a ser una de nuestras coaches en el retiro Escribe tu vida en Tulum. Si Dios quiere o el universo nos apoya, Sí, octubre dijimos, ¿no? O septiembre, desde finales de septiembre septiembre 27 hasta 1 de octubre. hasta 1 de octubre, correctamente. Entonces eso va a estar de verdad que lleno de información, la vamos a pasar muy bien, así es que pendientes de esa información y nada, sigan a Beatriz, está llena de información valiosa. Bea, no sé si Lo quieres más cerrar con algo. importante, chicos, es que tengan la capacidad de hacer introspección, de conocerse, de autodescubrirse, que se lo permitan. Esa capacidad simplemente de abrir la mente a recibir nueva información y que busquen ayuda. O sea, no importa que no sea conmigo, puede ser con cualquier persona. Hoy en día hay muchas personas que están compartiendo información, pero que realmente se den la oportunidad de conocer sus creencias porque sí se puede crear una realidad en armonía. No tienen que estar sufriendo, o sea, el sufrimiento es opcional. Nosotros podemos Mm, cambiar todas esas raíces que nos están impidiendo lograr el amor, el dinero, el sexo y salir de esas adicciones emocionales. Porque recuerden, desde niños se acostumbraron al exactamente. cortisol y a la adrenalina y el cerebro pide esa química y por eso es que crean diferentes situaciones, sin embargo van a seguir generando la misma química que es cortisol y adrenalina, así sea con diferentes situaciones y por eso se llama adicciones emocionales. ¿Te hiciste adicto a qué? A que te golpeen, a que te maltraten, a pelear, a discutir, a estar en pobreza, en escasez, en miedos. Eso es una adicción que hoy tú tienes la capacidad de cortar a través de la reprogramación celular,
entendiendo y comprendiendo cómo funciona la célula. Y lo estamos haciendo muchas personas, Damián lo hace, muchas personas que vienen por este camino lo hacen. Y bueno, pueden ver también información en mi Instagram, que es @santahealing, y tengo unos videos que estoy subiendo ahorita en YouTube. No subía mucho, ahorita sí ya estoy empezando a subir unas meditaciones para sanar con papá, con mamá, con el dinero, en el canal de YouTube Santa Healing. Así que es con amor y vamos a seguir compartiendo mucha información. Beatriz. Sí, muchas gracias, Bea, por toda esa información. Aquí hay una pregunta que me parece interesante y quisiera ver si tú nos puedes ayudar con eso. Hay una señora que se llama Inés Hernández que dice, ¿cómo se trabaja el duelo de la pérdida Wow, de un es un hijo? tema demasiado extenso, muy complejo porque esto genera mucho dolor. Perder un hijo es algo muy fuerte y primero se trabaja la aceptación. Entender que ese hijo murió por una razón. Hay que mirar si murió por enfermedad, si murió por accidente, cuál fue la raíz por la que ese joven, no sé cuántos años tendría, tomó la decisión de irse. Mira, Inés, yo te digo que nosotros tenemos un plan álmico, que antes de venir a la Tierra, nosotros ya escribimos nuestro plan de vida. Y este joven, antes de venir, él ya tenía planeado que iba a experimentar esas situaciones, esas experiencias de vida y que se iba a ir en ese momento. Si tu hijo se fue es porque él tomó la decisión de irse y hay que analizar qué estaba experimentando, qué emociones, porque nosotros inconscientemente decidimos irnos porque estamos cansados de la vida, porque ya no queremos sufrir más, porque estamos con muchos problemas, muchas situaciones. Yo perdí a mi esposo a los 20 años porque él estaba saturado de mucha información negativa, de miedos, de ansiedades, de escasez en ese momento. Y él, por todas esas emociones que experimentó, él se metió en unos negocios y lo mataron, pero él fue el que inconscientemente tomó la decisión de irse. Entonces, lo primero es aceptarlo para que no te dé tan duro. Porque si tú aceptas que tu hijo tomó la decisión de irse, que habían situaciones que eso ya hay que mirar qué fue lo que pasó, y aceptas la decisión que él tomó, va a ser más fácil para ti. Y después de aceptarlo, escríbele una carta donde tú le dices, hijo, yo sé que tú tomaste la decisión de irte por esta razón, por esta circunstancia, por lo que sea, sé que me duele el alma y el corazón porque yo no me quiero imaginar que es, o sea, no quiero ni imaginarme que es perder un hijo. Sin embargo, hazle una carta a tu hijo donde lo comprendes, donde lo dejas ir y donde empiezas a cortar, por lo menos energéticamente, todo ese apego, todo ese dolor y ese sufrimiento con la aceptación. Y obviamente si requieres un apoyo y una guía para que vayan haciendo un trabajo interior de cómo superar el duelo, que es muy bonito. Pero por el momento hazme una carta y acepta que él tomó la decisión de irse. Y ya puedes escribirme si quieres por privado, con todo el amor te apoyamos, o buscar ayuda, porque si requieres apoyo en este momento y de verdad que va a ser muy bonito para ti. Muchas gracias por esa pregunta, Inés. Gracias, Beatriz, por tu conocimiento y tu sabiduría siempre. Muchas gracias por invitarme a este live. De verdad la pasé muy bien. Aquí en la descripción vamos a dejar la información de nuestros Instagram. Si cualquier pregunta, cualquier tema que quieran que toquemos, Y pues les con mucho gusto. estamos pasando la Y información nada, para muchas que gracias. asistan al taller en México, que va a ser de gran bendición porque vamos a enseñar a sanar, a reprogramar, a descubrir sus emociones. Vamos a tener también un conferencista en numerología para que descubran información a través de la numerología y van a haber otros invitados como Verónica del Castillo, una angeóloga también que va con nosotros, que también trabajan las creencias, la reprogramación y la sanación. Así que va a haber muchas actividades muy bonitas para sanar, para conectarnos con nuestra luz y les vamos a estar informando, estén pendientes de las historias y de nuestras redes sociales. ¿Perfecto? Gracias Gracias. a todos, Gracias, nos vemos en Tulum gracias. y nos vemos la próxima semana por aquí. Que estaban haciendo una pregunta que me parece que es buena que la toquemos la próxima semana. ¿Cómo superar el duelo? De que si se puede también, el duelo de una separación emocional con una pareja, ¿cómo Vamos a superar trabajar eso? Y de apegos verdad, emocionales. está Lo interesante. trabajamos, sí. Hay que Apegos trabajar apegos emocionales. emocionales y ¿Está bien? entender por qué se está repitiendo la situación. El próximo live, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a hacerlo más interactivo. No sé si te parece que el lunes podamos hacer otro live, tú me avisas, estamos, y lo hacemos
hacemos Sí, claro. interactivo directamente con las personas que estén participando y vamos a responder sus preguntas. Obviamente les vamos a realizar ciertas preguntas a ellos y que nos respondan para poder darles una información un poco más detallada y lo podemos hacer más interactivo. Así que el lunes por el momento quedamos. Yo me sumo, yo me sumo a hacer las preguntas también. Aquí la experta eres tú, así que me voy a prestar como ventana para que mis seguidores puedan verte y te voy Bueno, a hacer no unas doy preguntitas cuenta, también. pero les Así que comparto de todo te lo quiero que he mucho. aprendido. Bueno, un besote. Que estén muy bien. Gracias. Beso, mi Hasta luego, gente. buenas noches. Chao.